3 siglos que duró el período que llamamos con cierta inexactitud colonial, fue una época de tranquilidad, paz y desarrollo. No fueron siglos de cautividad, como se ha dicho muchas veces, sino de gestación. En esos siglos se formó un pueblo, una nación. El segundo siglo, el siglo XVII, quizá al final, es el siglo del mediodía. Es el momento en que los mexicanos asimilamos en el campo del arte el estilo barroco y nos apropiamos de ese estilo con singular fortuna, lo recreamos y le damos características especiales. El barroco de México es una contribución de la sensibilidad del pueblo novohispano al arte mundial del siglo XVII. Pienso en la arquitectura, en la escultura, sobre todo en la poesía, pero también en la cocina, porque en ese siglo se forma ya de modo más claro la cocina mexicana. Cuando hablo de cocina, al hablar de cultura, no cometo un disparate. La cocina no solo es una manera de nutrirse, de alimentarse, sino que es una ciencia y sobre todo es un arte. Además, la cocina acompaña a los hombres en una de las formas más altas de la civilización, el convivio, el banquete, la cena. Y en la cultura nuestra hay 2 momentos muy altos que están asociados a la cocina: el banquete platónico y la última cena de Jesús. Los 2 momentos más altos, tal vez, de nuestra cultura. En el siglo XVII, en México, abundaron los escritores, los poetas y los teólogos. Algunos de ellos fueron notables, pero la figura central, la luminaria, fue una mujer, una poetisa, pero también una intelectual. Esta mujer es una de los poetas más altos de nuestra lengua y en la América de habla española solamente se le puede comparar hasta el siglo XIX con otro gran poeta, Rubén Darío. Y en la América de habla inglesa solo encuentro, de nuevo, hasta fines del XIX, solamente otros 2 poetas, un hombre y una mujer, Whitman y Emily Dickinson. Esa mujer nació en Nepantla y se llama Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Ramírez. Juana Inés nació en el caserío de San Miguel Nepantla, en las estribaciones del volcán Popocatépetl, el año de 1648. El 2 de diciembre fue bautizada Inés, hija de la Iglesia, que quiere decir hija natural. Pasó su primera infancia en la vecina hacienda de Panoayán, que perteneció a su familia por 6 generaciones. Sabemos poco de su infancia, apenas lo que ella misma nos deja vislumbrar en sus escritos. Nos cuenta, por ejemplo, que no comía queso porque le habían dicho que entontecía. Podía más en ella el deseo de saber que el de comer. Y en un romance recuerda que nació donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos como otras partes.
la distinguieron en la madurez y que en su infancia deben haberse manifestado como fantasía y travesura. Niña solitaria, niña que juega sola, niña que se pierde en sí misma. Sobre todo, niña curiosa. Ese fue su signo y su sino, la curiosidad. Curiosa del mundo y curiosa de sí misma, de lo que pasa y de lo que pasa dentro de ella. La curiosidad pronto se transformó en pasión intelectual. El qué es y el cómo es fueron preguntas que se repitió durante toda su vida. A los 6 o 7 años ya sabía leer y escribir. Entonces se le ocurrió pedir a su madre que la enviase a la universidad vestida de hombre. Ante la previsible negativa, se consoló estudiando y leyendo en la biblioteca de su abuelo. Su abuelo fue el sustituto del padre ausente. Persona de cultura y amante de los libros, representaba la sublimación de la sexualidad masculina. Era virilidad pacificada, trascendida. Además, el abuelo era dueño de un tesoro no menos valioso que la sexualidad viril, una biblioteca. Las memorias infantiles de Juana, a pesar de su carácter fragmentario, permiten imaginar a la niña en su casa, los mayores y sus conflictos, las hermanas y sus juegos, las nanas y sus leyendas, las enfermedades y sus trabajos, los placeres y los asuetos, los altibajos de una familia en una hacienda colgada de una montaña. Para aprender gramática se cortaba 5 o 6 dedos de pelo y se los volvía a cortar si en un plazo que ella misma se fijaba no había aprendido la lección. No le parecía que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias. Por desgracia, Juana Inés fue extremadamente reservada. Apenas si habla de su familia y nada nos dice de sus vínculos con el triángulo compuesto por su madre y sus 2 amantes. El hecho de que Juana Inés casi nunca mencione a su padre es una prueba del abandono de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, caballero vizcaíno. Nada se sabe de él. No es muy seguro que siquiera lo hubiese conocido. Es un hombre sin cuerpo, un fantasma. El ausente era, si no un muerto, un desaparecido. Su ausencia era, para la pequeña Juana, ocasión de nostalgia e idealización. Y es que en nuestra fantasía, los ausentes se agigantan y se revelan héroes o monstruos. El padre ausente que nunca regresaría pasó a ser una ausencia definitiva, irrevocable, como la de los muertos. Esa persona amada y ausente aparece como un ser de humo, una sombra esculpida por la mente. A veces esa sombra es la de un muerto. Tal vez, antes de la muerte física de Pedro de Asbaje, Juana lo mató simbólicamente. Matar en sueños al que queremos y que nos ha dejado es una compensación frecuente entre los niños y los enamorados. Asbaje era un espectro, Diego Ruiz Lozano un ser de carne y hueso. El nuevo amante debe haber sido visto por Juana Inés como un entrometido y un usurpador. En su mitología infantil, las 2 figuras antagónicas, pero complementarias, fueron el padre y el padrastro, el fantasma y el intruso. La presencia extraña es la expresión palpable del poder en su forma más desnuda e ilegítima, la usurpación. El amante ocupaba y profanaba los espacios sagrados de la casa, espacios simultáneamente sagrados e íntimos, la cabecera de la mesa, el lecho conyugal. Ruiz Lozano desempeñó una función compensatoria
consistía en la dialéctica de la culpa y el castigo. La tiranía del padrastro fue la punición de la muerte simbólica del padre. La virilidad fantasmal encarnaba en Ruiz Lozano, pero la forma corporal que asumía era la de la agresión. Ruiz Lozano era una imagen, una figura creada por el sentimiento de culpa de Juana Inés. Juana Inés estaba entre el fantasma del padre, la presencia del padrastro y la realidad enorme, terrestre, de la madre. Ella era la realidad que fundía los opuestos. No los fundía espiritualmente, sino física, carnalmente. Es la casa, la tierra. La madre es la señora de la realidad. Hay que verla como ella la vio de niña, en el centro de la casa, a un tiempo reina y escándalo de la familia, un mundo de pasiones fuertes y de individuos débiles. En esa constelación afectiva, regida por vientos contrarios, la madre es el imán que atrae todas las voluntades y que las neutraliza o las desencadena. La señora del rayo y de la calma. Los libros del abuelo le abrieron las puertas de un mundo al que no podían entrar ni su madre ni sus otras hermanas, un mundo masculino, un mundo de clérigos, letrados y ancianos, donde desaparecía o se transformaba la agresividad de la sexualidad masculina. Desde entonces, Juana Inés vivió en un mundo de signos. Juana Inés habitó la casa del lenguaje. Esa casa no está poblada por hombres o mujeres, sino por unas criaturas más reales, duraderas y consistentes que todas las realidades y que todos los seres de carne y hueso, las ideas. La casa de las ideas es estable, segura, sólida. En ese mundo cambiante y feroz había un lugar inexpugnable, una biblioteca. El año de 1656 fue axial en su destino. Su salida hacia México coincidió con la desaparición de su abuelo y la aparición de su medio hermano, Diego. Solo la muerte de su abuelo y la presencia de un nuevo amante de su madre pueden explicar que, niña todavía, Juana Inés haya vivido lejos de su casa, arrimada a unos parientes ricos. ¿Qué género de vida llevó en casa de los Mata? ¿Cuáles eran sus quehaceres? No lo sabemos. La soledad, de nuevo, se presenta como elemento natural, su condición originaria. Juana Inés es una planta que crece en una tierra de nadie. También es un destino. La soledad es la estrella, el signo que guía sus pasos, su caminar por el mundo y un internarse en ella misma. Al comenzar a observarse, Juana Inés fue más allá del narcisismo vulgar. Era una observación crítica, o mejor, autocrítica. No se miraba para admirarse, sino para explorarse, para recorrer sus minas y galerías interiores. Cuando llegó a la capital, narra el padre Calleja, todos se admiraban no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar.
trato con sus parientes, fue otra vez su escudo contra los otros y contra sí misma. Por Calleja sabemos que aprendió el latín en 20 lecciones. He hablado de soledad, no de aislamiento. La vida de Juana Inés en casa de los Mata estaba lejos de ser la de una anacoreta. Ella descubrió que podía estar sola en el bullicio del mundo. De tener en casa un prodigio tan quebradizo como Juana Inés, linda, virgen y desvalida, la llevaron al Palacio Virreinal y la presentaron a la recién llegada virreina, doña Leonor Carreto, marquesa de Mancera. Al punto fue admitida en su servicio, donde entró con el título de muy querida de la señora virreina. Juana Inés vivió al lado de los virreyes entre los 16 y 20 años. Son los decisivos en la vida de las mujeres de esa época. La precocidad era mayor entonces. Calleja no alude, claro, a ningún amor, pero sería absurdo descartar enteramente los devaneos y amoríos. Hermosa y bella no le faltaron enamorados, mas no quiso ser pared blanca donde todos quieren echar borrón. Tomó entonces los hábitos cuando iba a cumplir 21 años y profesó en el convento de San Jerónimo. ¿Por qué cuando nada en su vida era indicio de una vocación religiosa y la rodeaba la admiración general, abandona la corte y se encierra en un convento? Toma los hábitos porque, según escribió más tarde, para la negación total que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir, que era de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comodidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Con extraordinaria franqueza, Sor Juana expone una decisión racional. La elección de Juana Inés no fue el resultado de una crisis espiritual ni de un desengaño sentimental. Fue una decisión sensata, consecuente con la moral de la época y con los usos y convicciones de su clase. El convento no era escala hacia Dios, sino refugio de una mujer que estaba sola en el mundo. El claustro conventual es el equivalente de la biblioteca. No es un azar que la matriz se llame también claustro materno. La celda biblioteca es la caverna maternal y encerrarse en ella es regresar al mundo del origen. El lector no solo descifra las letras, sino que camina por los senderos que traza la escritura. Al caminarlos, sale del claustro que lo encierra y vaga por los espacios libres. La lectura es libertad, y el lector, al leer, reinventa aquello mismo que lee. Participa en la creación universal. Leer el cielo o su doble, la página. Doble soledad, la del lector y la de la mujer autodidacta, porque Sor Juana estudió sola, no tuvo maestros, sus únicos y mudos confidentes fueron los libros. Podría agregarse, y los espejos. Su poesía está llena de espejos y de los hermanos de los espejos, los retratos. El espejo hace del cuerpo un simulacro de reflejos. Por obra del espejo,
simultáneamente visible e intocable. Es un triunfo de los ojos sobre el tacto. En un segundo momento, la imagen del espejo se transforma en objeto de conocimiento. Del erotismo a la contemplación y de la contemplación a la crítica. El espejo y su doble, el retrato, son un teatro donde se opera la metamorfosis del mirar en saber. El retrato y la modelo, la imagen del espejo y el original, la realidad y la apariencia. La verdadera realidad es la de la apariencia. Una y otra son copias de la esencia, pero la apariencia es más real que la realidad porque es más pura, menos sujeta al accidente y a la contingencia. No obstante, hay un interlocutor, invisible pero elocuente, que hace la crítica de la apariencia. El tiempo. Podemos imaginarla entre 1680 y 1690 en su celda biblioteca, tal como la pintaron Miranda y Cabrera. En el cuadro de Miranda está de pie, sentada en el de Cabrera. La semejanza comienza por el fondo de los dos cuadros, un paisaje de libros. Una mano a un tiempo firme y llena, blanca entre las mangas blancas del hábito y sobre la blancura del papel. En el cuadro de Miranda la mano sostiene una pluma, como una paloma que levanta con el pico una rama. En el de Cabrera, la mano se apoya en un libro abierto, como una paloma que posa en un alero. En los dos retratos la otra mano, la izquierda, acaricia las cuentas de un rosario muy grande y que hace las veces de un collar. El gesto es más galante que devoto. El medallón de la orden sobre el pecho como un escudo, la Virgen guerrera. El óvalo del rostro es perfecto como las manos y como ellas redondo y lleno. La boca es sensual, carnosa, en sospecha de un beso. La nariz recta y juiciosa. Sus anchas ventanillas acentúan la vaga sensualidad de ese rostro distante. Las cejas, gruesas, negras y muy bien dibujadas. Dos arcos, como ella dice. Pero esos ojos no nos miran. Miran algo que está más allá de nosotros. Algo que al ser visto se deshace. Mira una desaparición. La frente es casta y pura. ¿En qué piensa?